quédense tranquilos. Sí les vamos a ir pidiendo que silencien sus micrófonos. Y los habiliten en la medida en que necesiten, obviamente, hacer preguntas. Bien. Vamos a esperar un ratito que se sumen más compañeros y arrancamos con el tema de hoy. La fecha del parcial, sí, es más, creo que ya la comunicó el profesor Lerda, que es el que les va a comunicar la fecha del parcial, pero déjenme que me fije y ya les digo. Si no me equivoco, era la semana del 26 al 29. Así que tiene que ser o 26 o entre el 26 y el 27 de abril. Pero lo vamos a confirmar con el profe Lerda y también se va a publicar en el aula virtual. Una de las cosas que les voy a reiterar, como ya les puse hoy en el grupo de WhatsApp, para que eviten hacer las mismas preguntas que por ahí veo que muchos hacen siempre, hay información que está puesta de manera permanente en el aula virtual que ustedes pueden consultar. Entonces, no dejen, primero, los que no están matriculados, de matricularse en el aula virtual, los que ya están matriculados en el aula virtual, no dejen de consultar la información del aula virtual. Porque en el caso de estas clases, no tienen que preguntar todos los jueves cuándo o cuál es el link de esta clase, porque esta clase está publicada. Van directamente al aula virtual y hacen el clic en el ID del Meet, que es el mismo de siempre, no cambia. Entonces tengan en cuenta esas cuestiones. Lo mismo cuando se publiquen, por ejemplo, la fecha del parcial o alguna otra indicación, van a aparecer en el aula virtual. ¿Sí? Ahora en un ratito, cuando tengamos más gente incorporada, vamos a esperar un par de minutos más, les voy a mostrar para que vuelvan a ubicarse en el aula virtual cómo consultar todas estas comunicaciones. Otra cosa es que ustedes se supone que inscribirse en el aula virtual al matricularse, tienen un correo electrónico y mucha información de lo que se comunica a través de avisos en el aula virtual les llega a ese correo electrónico, o sea que también manténganse informados de ese correo electrónico a través del cual reciben información. Todos los medios se usan, WhatsApp, aula virtual, correo electrónico, ¿sí? Y recuerden siempre que el WhatsApp de la cátedra es de la cátedra y para avisos y anuncios de la cátedra. También otra cuestión que hemos insistido en, en que aprendamos, digamos, como código a manejarnos en este grupo. Bueno, hoy vamos a comenzar con tema nuevo, que es el de Poblamiento América. No sé si ya comenzaron a hablar sobre el Poblamiento América con el profe Lerda.
Sí, ya empezamos con el paso por el estrecho. Y Bueno, vamos a retomar nosotros con eso, vamos a retomar con la llegada del hombre a América, vamos a retomar con el proceso eh, climático y geológico que va a permitir esa llegada del hombre a América y vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, vamos a continuar la clase que viene y tal como hicimos con el primer trabajo práctico, en la clase que viene les vamos a dar o presentar el segundo trabajo práctico y también como hicimos con el primer trabajo práctico van a tener un periodo para resolverlo, ¿sí? Que va a ser de una semana. O sea que van a tener tiempo. Esta bibliografía es quizás un poco más compleja, tienen más bibliografía para leer, o para hacer uso para la resolución del trabajo, pero ya está también disponible. Ahora arrancamos, entonces voy a arrancar mientras la gente se va incorporando, pero para no demorar, voy a comenzar a grabar la clase, así ya todo lo que les muestre queda grabado en la reunión del día de hoy. Profe, ¿Sí? con respecto al parcial, el profe Lerda nos dijo que va a ser entre el 20, 21 y el 22, porque el 26 al 31, toda esa semana no va a haber clase porque hay Esa es mesa la de semana de exámenes. exámenes. Bien, entonces es la semana anterior. Sí, Perfecto, Mirko, gracias. no de nada. Entonces es la semana previa a la mesa de exámenes. ¿Sí? Para que se ubiquen entonces esa fecha. Bien, ¿qué les decía? Arrancamos con tema nuevo, les voy a presentar primero cómo ya está disponible el material en el aula virtual. Ya tienen bibliografía para Poblamiento América, está dividida en partes. Esto no es Está porque sea muy... compartiendo Ay, la no pantalla. se compartió. A ver, No. uy, que no me toma a veces. Me dice que se produce un error. Esperen, a ver si ahí me deja. Ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Ahora lo ven? Sí se ve. ahora sí. Ahí sí. Bueno, entonces acá tienen ya habilitado para la vista de todos en el aula, si entran después o si entran ahora, van a poder ver ya una sección que se llama Poblamiento América. Tienen 3 carpetas de bibliografía. Esto más que nada corresponde a una cuestión de peso de los archivos, no es que sea mucho, poco, ni nada, sino es que a veces, como son archivos de bibliografía escaneada, y esto tiene un máximo que nos permite subir la plataforma por carpeta, bueno, tuvimos que dividir en carpetas para que puedan ustedes acceder a la bibliografía. Esto es bibliografía general para Poblamiento América, o sea, es todo lo que van a usar o todo lo que van a necesitar, tanto de bibliografía obligatoria como de bibliografía complementaria para Poblamiento América. Les voy a mostrar. Para la parte 1 tienen acá todo lo que es el texto de Politis, Pratés y Pérez, que son unos cuantos capítulos, 1, 3 y 5, y después tenemos una guía de lecturas para eso. En la carpeta 2 tienen el texto de Cressman, que es El hombre en el nuevo mundo, y un texto de Gore, que es un artículo de National Geographic, Los americanos más antiguos. Y en la carpeta número 3 de Bibliografía para Poblamiento de América tienen 2 textos de Luis Alberto Borrero,
el poblamiento de la Patagonia, que es un apunte de cátedra en realidad de Borrero, y el otro, no, perdón, el poblamiento de la Patagonia es un libro, Toldos, Milodones y Volcanes es el subtítulo, y el otro, Borrero, la relación entre los primeros cazadores americanos y la megafauna, es un apunte de cátedra que nosotros usamos porque es muy interesante la relación que establece entre las diferentes teorías acerca de la llegada del hombre a América, la velocidad que estos autores, o analiza, mejor dicho, Borrero, que proponen diferentes autores sobre la migración en el interior del continente, la ocupación de los cazadores-recolectores en el interior del continente, desde que llega por el norte de América hasta que llegan al sur, y cómo van relacionándose con la megafauna. O sea que es muy interesante ese trabajo que hizo Borrero como apunte para la cátedra que daba en la UBA, ¿sí? Y después tienen estas dos guías de lecturas, una para el capítulo 1 del texto de Politis, del libro de Politis, Pratés y Pérez, y otra guía de lecturas de los capítulos 3 y 5 para Politis también, para ese mismo texto de Politis, ¿sí? Cuando terminemos la clase de hoy, les voy a poner el PowerPoint del día de la fecha. Y la semana que viene vamos entonces a trabajar o ya hablar de lo que va a ser la actividad de trabajo práctico. Bien, estamos hasta acá. La presentación del tema, la presentación de la bibliografía, ya lo que pueden comenzar a mirar y consultar en el aula virtual. ¿Sí? Por eso insisto siempre con el uso del aula virtual. Bien, vamos entonces a comenzar con el tema del día de hoy. Ya arrancamos, ya admito a los que me están pidiendo ingresar. ¿Cómo planteamos o cómo vamos a plantear la clase de hoy y el tema del día de hoy del poblamiento? Nosotros vamos a comenzar hablando del poblamiento americano para terminar hablando o concentrándonos en lo que es el poblamiento sudamericano, ¿sí? Las principales preguntas que surgen cuando hablamos de poblamiento son cómo, dónde, cuándo, quiénes, es decir, lo que se sabe hoy, lo que se afirma hoy, es que el origen del hombre que habita América no es autóctono, ¿sí? A pesar de que en el pasado, a fines del siglo XIX, han habido otro tipo de teorías que afirmaban el origen autóctono del hombre americano. Hoy se sabe que no es así. Entonces, hay que responder, bueno, ¿de dónde viene el hombre? ¿Cómo llega el hombre a América? ¿Cuándo llega el hombre a América? ¿Y quiénes eran estos grupos o quiénes eran estas bandas que llegan a América en este proceso? Entonces, la primera pregunta, ese cómo respondemos esa llegada del hombre americano? ¿Cuál va a ser el mecanismo que va a permitir que llegue el hombre a América? Sí. Hermano. Caminando por el estrecho de... Sí, el cómo va a ser, hay un elemento clave que vamos a responder con un fenómeno que es el de la glaciación. A ver. El fenómeno. ¿Comienza Carlos? ¿Perdón? ¿Escucho? Augusto tiene el micrófono habilitado.
¿Quiere hacer alguna pregunta o está conversando con alguien? Perdone, profe, no me di cuenta. Bien. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? ¿Quería hacer alguna consulta? A través del periodo de la glaciación se va a producir el paso del hacia América. Bien. Entonces, la glaciación, este fenómeno de la glaciación, es un fenómeno complejo que es un periodo, sí, pero a la vez es un fenómeno geológico y climático. Lo definimos como un fenómeno geológico y climático. ¿Por qué es geológico y por qué es climático? Es climático porque cambia la temperatura global y es geológico porque surge, o sea, el nivel del mar baja, creando un puente entre Asia y América. Es geológico porque genera transformaciones en el globo terrestre, ¿sí? Y es climático porque genera, esperen que no me deja ampliar la pantalla. Es climático porque, como dijiste muy bien, genera una transformación en el clima global del planeta, que consiste en que baja la temperatura media del planeta. Tenemos que sacarnos de la cabeza esa idea de una Tierra o un planeta terrestre congelado, ¿sí? Que muchas veces vemos en las películas o en películas de dibujos animados como yo siempre doy el ejemplo de la era del hielo, ¿sí? Sí, se conoce como una era del hielo, pero no quiere decir que todo el planeta está congelado. Sí quiere decir que todo el planeta tiene, o en todo el planeta hace más frío en cuanto a temperatura media de lo que normalmente hacía. Pero no quiere decir que todo el planeta está congelado. Es decir, nuestro clima, acá, ¿qué clima tenemos? En nuestra región, que es una región subtropical. Lo acabas de decir, subtropical. ¿Y qué clima es? Cálido. Es un clima cálido. Entonces, en este clima cálido, ¿qué temperatura promedio pensamos nosotros que tenemos? 40, casi 40. No, 40 serían nuestras temperaturas máximas, de 40 para arriba son nuestras temperaturas máximas. Pero tenemos temperaturas mínimas que varían entre... 32, 33 creo que es. 40. Nuestras No, temperaturas 25, porque hay que tener en deben cuenta andar, tienen que sacar el promedio entre las temperaturas máximas, que son 40, 45 probablemente, y las temperaturas mínimas, que deben andar por los 10 grados. 27. Eso. Entonces, aproximadamente entre 25 y 26 grados son nuestras temperaturas Entre medias. 20 y 30. Eso, calculen sobre 20, 25 grados, que es una temperatura media, 5 grados menos, por lo menos, que van a ser como temperatura media en este tipo de regiones como la nuestra. Entonces, en lugar de hacer 20, 25, van a ser 15, 20 grados, ¿sí? A eso se refiere cuando hablamos de temperatura media en todo el planeta. Ahora, lo que pasa es que si nos imaginamos los puntos de la Tierra que son más fríos, como por ejemplo los puntos polares, si normalmente en esos lugares las temperaturas medias pueden llegar a ser de 5 grados, imagínense que van a bajar mucho más. Entonces ahí es donde la acumulación de hielos, de glaciares, es donde se va a hacer más evidente y mayor. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a volver a ver de todas formas con muchos mapas. Y como es un fenómeno y es un proceso y tiene larga duración, es un periodo que es cíclico. La larga duración significa que comienza
hace 40.000, aproximadamente 80.000 años también llevan algunos autores hacia atrás, termina hace 10.000 años atrás, entonces tiene una larga duración, y en ese periodo va a tener un ciclo de mejoramientos climáticos y un ciclo de endurecimientos climáticos, ¿sí? O sea, donde van a ser, donde el clima se va a poner más benevolente y donde el clima se va a poner más duro, más frío. Entonces, esos periodos de mejoramientos climáticos se van a llamar interglaciación. Pero ¿cuál va a ser el efecto principal de la glaciación? Obviamente va a ser el descenso del nivel de los mares, como consecuencia de esto que estábamos mencionando recién, de la acumulación de hielos y de la acumulación de nieve y de la acumulación de aguas, de la retención de agua en esas masas de hielos continentales, y por eso se va a dar, además de ese crecimiento de masas de hielo continentales y el descenso del nivel de los mares, van a crecer, o va a aparecer por lo menos, grandes masas terrestres a la superficie que antes estaban cubiertas por los mares. Eso es lo que va a dar pie a que aparezca lo que vamos a conocer nosotros como el puente terrestre de Beringia. Por eso cambia su nombre y no se llama estrecho de Bering, porque para que se llame estrecho, ¿qué tiene que suceder en términos geográficos? ¿Tiene que haber un mar separando? Puede ser. Por supuesto, son dos masas terrestres separadas por mar o por una masa de agua. Como eso no sucede, sale a la superficie la masa terrestre que estaba debajo. Entonces ahí lo que aparece es el puente terrestre de Beringia. Cuando explicamos entonces el fenómeno, este fenómeno de poblamiento, tenemos que explicar que el paso se produce a través del puente terrestre de Beringia, ¿sí? No es más el estrecho de Bering, sino es el puente terrestre de Beringia. Bien, parece que dejé compartir, vuelvo a presentarles. Vuelvo a presentarles el Power. Entonces les dije, esto lo íbamos a ir viendo en distintos mapas. También dijimos, bueno, ¿quiénes son los que vienen ¿quiénes son, quiénes van a ser, cuál va a ser esa población que va a llegar a América? Bueno, en términos evolutivos, la especie que va a llegar a América va a ser ya el Homo sapiens evolucionado, es decir, el Homo sapiens sapiens, el Homo sapiens, el hombre moderno, ¿sí? Ya es un hombre, el hombre actual, la especie actual que ya evoluciona en África hace 130.000 años por lo menos atrás y que después comienza a dispersarse por el resto de los continentes. Esto es lo que ustedes ven acá en este mapa, cómo se da el origen del Homo sapiens moderno en África y cómo comienza a dispersarse y al mismo tiempo también evolucionar en el resto de los continentes, europeo, asiático, Australia, llegando hasta lo que es Siberia nororiental, que desde allí es donde se va a producir el cruce hasta América. Estos hombres que van a llegar a América tienen un modo de vida que se corresponde con el modo de vida cazador-recolector. Es decir, son bandas de no más, en general, de no más de 100 integrantes,
que se mueven a lo largo de un territorio de acuerdo con la disponibilidad de los recursos. Entonces, algunos autores van a decir que esa movilidad es de acuerdo con la disponibilidad de recursos lenta. Se supone que los que primero avanzaron por el puente terrestre han sido los animales de megafauna y que siguiendo esta disponibilidad de recursos han ido detrás de ellos las bandas de cazadores-recolectores. Y entonces estas bandas han ido ocupando paulatinamente todo el territorio americano, de norte a sur, en principio, que es lo que se proponen como principal teoría de poblamiento, ¿sí? Acá tienen algunas imágenes de cómo serían escenas de caza, de cómo serían las escenas de movilidad a lo largo del territorio de América del Norte principalmente, de ese primer territorio de ocupación, que ya vamos a ver cómo es, que es un ambiente frío, de tundra, y ese sí es ese ambiente frío que nosotros estamos acostumbrados a imaginar cuando hablamos de poblamiento americano. Son imágenes de ese tipo de ambiente, que es el primer tipo de ambiente al que se van adaptando tanto las poblaciones de megamamíferos como las poblaciones de cazadores-recolectores a su llegada a América. Imagínense el paisaje de Alaska, por ejemplo, que es un ambiente de tundra, un clima subglacial, con un subsuelo helado, que no tiene árboles, ¿sí? Más bien tiene pastos secos, bajos, con mucho musgo, con muchos líquenes, ¿sí? Entonces obliga a los cazadores-recolectores sobre todo a supervivir de la caza de estos megamamíferos. Y dijimos dónde, cómo, bueno, ya hablamos de que es la glaciación la que permite el paso a través de Beringia, este puente terrestre que aparece a partir de la acumulación de estas placas de hielo en sobre todo, sectores principales en el caso de América del Norte. Por un lado, lo que se va a denominar la placa de hielo laurentina, que es hoy el macizo glaciar laurentino, que ha disminuido, obviamente, como consecuencia del retroceso glaciar a partir de los 10.000 años atrás y del inicio del Holoceno, y la placa de hielo de la cordillera o cordillerana, que es la que va acá a lo largo de toda esta línea cordillerana en América del Norte, que es la cordillera de las Rocallosas, ¿sí? Ven entonces cómo se acumula esta placa de hielo, que en los momentos de intensificación de la glaciación impide el ingreso al continente, pero que en los momentos de interglaciación, cuando se producen esos momentos de mayor calidez dentro de ese proceso de glaciación, se permite un corredor libre de hielo, que es este que está indicado acá, por el cual los hombres van a poder ingresar por el interior del continente hacia el interior también, valga la redundancia, de América del Norte. Y allí van a aparecer los primeros sitios arqueológicos de América del Norte, los primeros que se van a investigar en América del Norte, que van a ser Folsom y Clovis. Bueno, estos son otros dos mapas que muestran, primero, cómo se produce la emergencia, digamos, de estas masas de hielo, de estas masas continentales. Esto que está rayado acá es el área de Beringia, que emerge en la última glaciación, o sea que son masas continentales que emergen como consecuencia de el exceso o la acumulación de hielo y de glaciares en los continentes, y acá es donde ustedes pueden observar entonces la acumulación de masas de hielo y esto que es el corredor libre de hielo, que es el corredor de Alberta.
¿Estamos hasta acá? ¿Alguna consulta? No, profe. Bien. Bueno, Disculpe, profe, ¿me escucha? sí, escucho. El profesor Lerda, la clase anterior mencionó sobre un refugio de Alaska. ¿Puede hacer referencia también al corredor, dicho corredor? A ver, no, espérame que voy para atrás. El refugio de Alaska se refieren a que cuando ingresan desde Siberia a Alaska, se asume que quedan acá durante un tiempo, ¿sí? Por eso se llama refugio de Alaska. Hasta que se produce la apertura del corredor, esto sería el refugio de Alaska, hasta que se produce la apertura del corredor y pueden ingresar a este sector del interior del continente. Con eso nos referimos al refugio de Alaska. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El cuándo está siempre en discusión. Es algo que les voy a advertir, digamos, y que ustedes lo van a ver ahora un poquito hacia el final, les voy a volver a mostrar eso. ¿Por qué? Porque la antigüedad del poblamiento va a ir cambiando, sobre todo en los últimos años cambió mucho, porque cambia siempre a partir de la aparición de nuevas evidencias. En la medida en que aparecen evidencias que nos demuestran que la antigüedad ha sido anterior, mucho más anterior de lo que pensábamos, no me suena que esté bien esa frase, pero bueno, en la medida en que aparezcan evidencias más antiguas del poblamiento, nos llevan a pensar que la antigüedad es anterior de lo que pensábamos. Entonces, al principio, cuando aparecen Clovis y Folsom, la antigüedad del poblamiento en América del Norte se pensaba que era de 10.000, 11.000 años atrás. Ahora, siempre se asumió que el poblamiento había sido de norte a sur, incluso cuando se pensaba que había habido rutas alternativas como la ruta costera o que habían habido otras rutas, por ejemplo, las rutas del Pacífico. Ahora, cuando comienzan a aparecer en América Central, en América del Sur, sitios que son por lo menos similares en antigüedad a Clovis o que son incluso anteriores a Clovis, se comienza a cuestionar la antigüedad del poblamiento americano. Y en el mismo América del Norte comienzan a aparecer sitios que son anteriores a Clovis, que hasta su aparición había sido el sitio más antiguo. Entonces, siempre es, eso sobre todo es la antigüedad, es algo que genera debates y controversias y es algo que está replanteándose todo el tiempo. Pero por lo menos, por ahora, podemos decir que la antigüedad está planteándose en unos 30.000 años antes del presente. ¿Se acuerda que cuando decimos antes del presente estamos refiriéndonos a años en un calendario de qué tipo? ¿Gregoriano? No, todo lo contrario. Antes del presente es porque estamos tomando una fecha a partir de qué método de datación. Segunda Guerra Mundial, carbono a partir de los 50. Carbono 14, muy bien, a partir del carbono 14, ¿sí? Entonces, todas estas fechas que nosotros estamos dando o que ustedes pueden observar en este mapa son fechados o son años que tienen en cuenta el carbono 14, ¿sí? 30.000 años antes del presente, 21.000 años antes del presente, 16, 18 años, 18.000 años antes del presente, 11.000 años antes del presente, ¿sí? Eso es, esa es la velocidad y la antigüedad que se está dando para la ocupación del continente, todo el continente americano en su totalidad, 9.500 años antes del presente, prácticamente para la ocupación del sur de América del Sur y Tierra del Fuego. Por ejemplo, para que tengan una idea, la datación de Cueva de las Manos.
Acá les voy a ir mostrando algunos ejemplos de sitios arqueológicos en cada una de las regiones principales de América. En este sector tienen algunos mapas, un mapa de Siberia con algunos textos, con algunos sitios destacables que nos marcan la línea, digamos, que va a llevar a la ocupación a través de Beringia de América del Norte. Y acá tenemos algunos de los principales sitios de América del Norte, sobre todo desde Estados Unidos para el norte, ¿sí? Alaska, este primer sitio, que es Broken Mammoth, o el Mamut Partido, si quieren, ¿sí? Que es un sitio donde aparece es un sitio de matanza de mamuts. Después podemos destacar Folsom, que es el número 7. Podemos destacar Clovis, que es el número 8, que lo ven acá. Podemos destacar este otro sitio, que es Lubbock Lake. Este otro sitio, el número 13, porque son por las particularidades, por la antigüedad que se le da, y también la ubicación. Fíjense cómo hasta acá podemos ver una continuidad que podríamos marcar a lo largo del corredor, pero este sitio, el número 13, Meadowcroft Rock Shelter, escapa, igual que Cactus Hill, escapan a esa ocupación, y sin embargo, a esa vía, y sin embargo tienen una antigüedad importante. Estos son sitios en América Central y México, algunos de los cuales tienen una antigüedad muy interesante también, y que son sitios que ya comienzan a cuestionar la antigüedad de Clovis, como Valsequillo, que es el número 4, que se encuentra acá en el Valle de México, a ver si encuentro algún otro. Creo que el Peñón es otro de los que tienen esa antigüedad interesante en términos de ser sitios pre-Clovis, ¿sí? Bueno, acá también en América del Sur tenemos estos sitios que además tienen asociación con megafauna, como Taima Taima, el número 1, acá en Venezuela. Tequendama, perdón, acá en América Central o el Pacífico Central tenemos Pachamachay, Piquimachay, y que son sitios guitarreros, que son sitios que también están cuestionando la antigüedad de Clovis. Acá, en este sitio, que son los sitios amazónicos, tenemos uno del cual vamos a hablar particularmente, que es Pedra Jurada, el número 2, que se encuentra acá, forman parte de lo que son los sitios de la cuenca amazónica. Este sitio no lo mencionamos nosotros en particular, pero es un sitio muy conocido porque también genera esas controversias en términos de antigüedad, que es Lagoa Santa. Algunos sitios del curso medio del río Uruguay también tienen antigüedad pre-Clovis, y estos en general son los principales sitios de nuestro país y de Chile que tienen antigüedad cercana a Clovis, o que ya incluso son pre-Clovis. Por ejemplo, acá lo tenemos a Monteverde, que es el número 33. Cueva del Medio, que es el número 41, ¿sí? Cueva Lago Sofía, que es el número 44. Tres Arroyos, que es el 45, que se encuentra ya en Tierra del Fuego.
vamos a ver algún otro, Pasotero y Campo Laborde, que se encuentran acá en provincia de Buenos Aires, que tienen gran acumulación de restos de fauna. Por mencionarles algunos, los estoy seleccionando y mencionándoles algunos. La Moderna, el número 14, que lo ven acá, que también está en provincia de Buenos Aires. Son sitios que tienen una antigüedad importante. Inca Cueva, en el número 3, acá en el norte de nuestro país, igual que Huachichocana, son sitios que tienen antigüedades importantes y que ya forman parte de todo ese conjunto de sitios que comienzan a cuestionar o a plantear una mayor antigüedad del poblamiento americano. Entonces, también habíamos dicho que el hombre que llega a América es un hombre cazador-recolector, que se dedica o que convive con una megafauna. Cuando decimos megafauna, estamos hablando de animales de gran tamaño que están adaptados a estas condiciones climáticas propias del fenómeno de la glaciación, y que ustedes pueden ver acá algunos de estos animales. Voy a adelantarme y les voy a mostrar algunos más. El gliptodonte, el Sclerocaliptus, la macrauquenia, el toxodón, el glossotherium, otros más como el mamut que ya nombramos, el megaterio, algunos de los cuales aparecen en muchos de estos sitios que hemos mencionado, con evidencias de haber sido aprovechados por el hombre, ya sea por puntas de proyectil, puntas de flecha o puntas de lanza. Entonces, una de las cosas, ¿sí? Perdón, están pidiendo entrar, están poniendo en el grupo, parece. Están pidiendo el acceso. Ah, pero no me sonaba. ¿Es uno solo? Sí. ¿Hay alguien más? No. Hay un compañero avisó que quería entrar. Uno solo. Bien. Entonces, otro de los debates que se genera, me avisan por favor si se sigue compartiendo. Otro de los debates... Yo creo que se sigue viendo. Bien. Otro de los debates que se genera entonces cuando hablamos de los sitios arqueológicos de poblamiento es el tema de la presencia y de la relación entre estos animales de megafauna y la relación que tiene con este hombre cazador-recolector, con el hombre cazador. ¿Qué van a plantearnos los autores que vamos a leer, los autores que tienen ustedes para leer? ¿Qué podemos leer, por ejemplo, en el texto de Borrero, o qué podemos leer en el texto de Politis? Este hombre aprovechaba esta megafauna. ¿Cómo aprovechaba esta megafauna? Era cazador, pero esta tecnología lítica con la que contaba, ¿era suficiente para cazar estos grandes animales, para aprovechar estos grandes animales, para matar a estos grandes animales? ¿Ustedes qué piensan? El profe Lerda dijo que no, o sea que a veces solamente como carroñeros, una vez que estaban heridos o algo, pero cazarlos así simplemente los humanos era difícil que se dé. Bien, bueno, hay muchas respuestas para esto. En América del Norte hay sitios de matanza de estos animales, pero ¿cómo se daban las estrategias de caza de estos animales? Para empezar, la tecnología que se va a observar en América del Norte y en América del Sur es diferente. En América del Norte tenemos estas, que son las puntas de proyectil, que son más grandes, que son acanaladas porque van enmangadas a una lanza. Esta es una punta de proyectil Folsom, similar en la punta de proyectil de tradición Clovis.
y normalmente se utilizaban para lo que se conoce como estrategias colectivas de caza, ¿sí? En algunos casos de bisontes, no los bisontes actuales, pero sí los bisontes de la época, de esa época de la glaciación, o incluso en estrategias colectivas de caza de mamuts. Se asume que una de las estrategias era ir como encerrándolos y empujándolos hacia algunos acantilados, y una vez que caían ahí, aprovechar y matarlos con las puntas de proyectil. Ahora creo que pusimos algunas escenas de esas más al principio, ¿sí? Voy a retroceder y les voy a mostrar. Esto, por ejemplo, ¿ven? Son varios que están atacando a uno, o así empujan hacia un acantilado, por ejemplo a los mamuts o a los bisontes, y una vez que quedan dañados por la caída, los atacan entre muchos con las puntas de proyectil. Eso es propio de los sitios de matanza que se encuentran en algunos de los sitios arqueológicos de América del Norte. No pasa eso en América del Sur. Entonces, algunos autores proponen esa estrategia que se denomina carroñera para los sitios de América del Sur, porque además en América del Sur la tecnología lítica que aparece en términos de tecnología para matar animales es una tecnología que es esta que ustedes ven acá, que se llama la punta cola de pescado, que es una punta que es más bien de flecha, que es más pequeña, y que entonces se supone o se asume que se habría utilizado en animales más pequeños. Entonces, les pregunto de nuevo, ¿en qué consistiría esa estrategia de caza carroñera? Para mí, profesora, lo que puede llegar a consistir puede ser que esperen que un depredador más grande venga y en un momento donde así de distracción, ponerla así, les robe parte de la presa. Bien, ¿qué hace? Lerda había comentado que hay unos casos donde depredadores han dejado tipo lastimados o heridos a algunas presas grandes, y ahí entonces recién entra el papel del hombre en aprovechar eso y los cazaban de esa forma. Ariel, ¿qué estabas por decir? No, que también usaban, digamos, una táctica de tipo asociativa, se agrupaban para poder realizar esa tarea. Bien, eso es un poco lo que mencionamos, ¿sí? La técnica asociativa, la de cooperación, que en general usan todos los cazadores-recolectores. Pero acá puso uno de sus compañeros algo que me parece interesante, que les estaba por preguntar a todos, que les voy a leer porque no sé si están leyendo el chat. Hay que tener en cuenta lo riesgoso que resultaba el matar a estos animales tan grandes sin contar con la cooperación del terreno, por eso puedo especular que la caza a la megafauna dependía en gran medida de las circunstancias como el terreno, número, salud y edad de la presa, no muy diferente de la estrategia de los depredadores medianos hoy en día. Yo les estaba por preguntar a todos ustedes, ¿alguna vez vieron cómo cazan los animales carnívoros hoy en día, o los depredadores, en algún documental de esos hoy en día? ¿Ustedes vieron cómo sí, profe. cazan por los ejemplo, animales los leones. en documentales? Los leones en Sí. África, Ajá. las hembras se organizan en hacer el ataque y van de a poco, hiriendo poco a poco la presa para que no pueda caminar. Y después Bien. van al cuello y la asfixian. Y después primero come el macho y después las hembras. Bueno, bien, entonces. Acá en Chaco, sí. tipo, Chaco viene la palabra chacú, que significa corral de cacería, y rodeaban a la presa unos cuantos, y ahí medio que... Sí. Completamente innecesario lo que dije, pero me estoy arrepintiendo de haber hablado. Está incompleta la explicación, pero no innecesaria. El tema es así, está bien lo que dicen, está bien, cada depredador además tiene un tipo de presa preferida,
o se especializan en determinados tipos de presas. Cada grupo o cada especie sabemos quiénes son los que cazan o las que cazan y después quiénes comen o en qué orden van comiendo. Y sabemos también que no comen toda la presa, ¿sí? Cuando vemos los documentales, por ejemplo, de estos animales que cazan en África, estamos dando el ejemplo de los leones, lo dio Fabricio, muchas veces hemos visto en esos documentales que no se come toda la presa. ¿Quiénes se encargan después de terminar de comer la presa? Los buitres. Los buitres, las hienas y... La hiena. Los buitres, las hienas, que son animales que conocemos como ¿qué? Carroñeros. Como carroñeros. Entonces, lo que se asume es que ya sea una caza, como en el caso de los leones, en el cual hay un comportamiento gregario, un comportamiento asociativo, o una caza de tipo más individual, como en el caso de otras especies, el tema es que esa presa que ha sido cazada no se termina de consumir. Como no se termina de consumir, ¿qué hacen? Ya estoy con Mauricio que levantó la mano. ¿Qué hacen? Hay otros animales que aprovechan y consumen eso que dejaron los que consideramos nosotros depredadores. Entonces, lo que proponen algunos arqueólogos, sobre todo para muchos sitios americanos donde aparecen animales de megafauna, y que tienen evidencias de que han sido consumidos por el hombre, y ya vamos a ver cómo podemos encontrar esas evidencias, es que ante la falta de una tecnología lítica eficaz para la caza, el comportamiento pudo haber sido carroñero. Es decir, pudo haber cazado, por ejemplo, un gliptodonte, un tigre dientes de sable, por mencionar dos animales propios de ese periodo, y una vez que el tigre dientes de sable abandonó su presa porque ya estaba satisfecho, ahí aprovechó la población cazadora-recolectora para alimentarse de ese gliptodonte. Ese es el comportamiento carroñero que se propone que podría haberse dado para las sociedades cazadoras-recolectoras del periodo de poblamiento. ¿Y cómo se da eso? ¿Y cómo encontramos nosotros evidencia en esos animales de consumo? Puede ser marcas de cortes. Exactamente, con otras evidencias que no necesariamente son las que están directamente vinculadas con la caza, sino con el procesamiento. Las marcas de corte, la aparición de otro tipo de herramientas líticas como el raspador, la raedera, el percutor, ¿sí? Que tienen que ver con el cortar el hueso, con el sacarle el cuero, con cortar la carne, ¿sí? Con ese tipo de herramientas que también se fabricaban con material de piedra y que se usaban en realidad para el procesamiento del animal. Y una vez que se trozaba también el hueso, muchas veces sometido al calor, esa evidencia del hueso sometido al calor, también asociado con algún fogón, nos daba indicación de que había sido aprovechado por el hombre. ¿Se entienden cómo se van construyendo todas las evidencias de que ha habido un aprovechamiento por parte del hombre cazador de algún animal de megafauna o algún tipo de otro animal que no necesariamente haya sido de megafauna, pero que haya estado disponible como recurso para alimentación? ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna consulta? Disculpe, profe. ¿Sí? Entonces la estrategia carroñera era más del sur. La estrategia carroñera se propone más para América del Sur, ¿sí? No quiere decir que no se haya usado en América del Norte, lo que pasa es que lo que se ve más en América del Norte son sitios de matanza de mega animales que no se ven tanto en América del Sur. Entonces se asume que cuando aparecen los animales de megafauna
en América del Sur, es más probable que haya habido una estrategia carroñera. ¿Y qué proponemos con respecto a la extinción de estos grandes animales? ¿Ha podido haber sido el hombre, en función de todo esto que hemos mencionado, el causante de su extinción? Sabemos que hoy en día todos estos animales ya no están, no los tenemos disponibles. Difícilmente, si No no han éramos los sobrevivido, cazadores. salvo el bisonte. Profesora, el gliptodón se han encontrado restos en años anteriores. Sí, obviamente, encontramos restos de todos estos animales, pero no aparecen vivos. A eso me Profe, refiero. ¿puede ser que además del hombre haya sido también el cambio climático? Que es un proceso de desglaciación. La principal y que hipótesis, además fueron evolucionando, por ejemplo. La principal hipótesis es que no se adaptan al cambio climático, la falta de adaptación al cambio climático que se da con el final del proceso de la glaciación. Son animales que están adaptados a la glaciación, al fenómeno climático que implica la glaciación, y que cuando esto termina no pueden adaptarse a las nuevas condiciones climáticas que se generan en el Holoceno, y por lo tanto esto va a generar la extinción de estas especies, ¿sí? Así como para la explicación de la extinción de los dinosaurios hay un fenómeno que es externo, que sería la aparición de un gran asteroide. En el caso de la extinción de estos megamamíferos, el fenómeno sería, podríamos decir, un fenómeno interno, que es este cambio de las condiciones climáticas del planeta, al cual no se habrían adaptado estas especies, ¿sí? Que algunas de las actuales podemos ver como descendientes adaptados de estas especies anteriores, que acá las vemos, qué sé yo, el gliptodón o el Sclerocalyptus, que son muy similares a a las especies como de tatú, si los ven hoy. Parece un carpincho. Sí, o hay otro que acá no está, que es el perezoso, que no les El puse ejemplo, Megatherium. el perezoso, que Megatherium. el megaterio que en algún lado tengo, el milodón es otro similar al perezoso, ¿sí? Uno ahí, profe, era de ese. El de la izquierda, el de cuello largo, es el antecesor de los rinocerontes. No, la macrauquenia. Sí, según leí. Pero es muy difícil pensar que esto sea antecesor del rinoceronte. Bueno, yo vi eso. No tiene más... Parece una llama que un rinoceronte. Sí, tal cual. Una alpaca, llama. Fíjense que le Es un falta... carpincho muy grande, ya fue. No, tiene mucha imaginación. No especulemos, porque no somos especialistas, así que mejor no especulemos, ¿sí? Bien, ¿cómo aparecen estos hallazgos en general, o cómo podemos ver estos hallazgos en general? Acá tienen algunos ejemplos de... esto es uno de los sitios de América del Sur, en Santa Cruz, como han aparecido algunos componentes estratigráficos este es un sitio que se denomina Piedra Museo, donde apareció un fragmento de caballo americano, asociado con este fragmento de punta de proyectil, que es una punta cola de pescado. Fíjense qué bien elaborado está este fragmento, que lo hace reconocible como una punta cola de pescado, y al mismo tiempo fíjense el tamaño de la punta cola de pescado, que por qué lleva a pensar a los arqueólogos, a los especialistas, que en realidad no podía ser utilizada en animales de gran porte.
Esta es Cueva del Milodón, que hoy está preparada para la visita y tiene una reconstrucción del Milodón que fue hallado en la cueva, que se encuentra en el sur, en el sur de Chile. Estos son imágenes de Inca Cueva, nos vamos para el norte de nuestro país, donde aparecen además ejemplos de arte rupestre. Y habíamos dicho que íbamos a mencionar hoy, sitios, los que se denominan sitios controversiales. Que decíamos, son controversiales en la medida en que están cuestionando, o lo primero en realidad por lo cual se consideran controversiales, no son las únicas razones, pero la primera razón por la cual se consideran controversiales es porque están cuestionando la antigüedad del poblamiento a partir de los fechados que tiene cada uno de estos sitios. Los tres sitios que vamos a mencionar son Monteverde, que queda en Chile, y dos sitios brasileros, que son Monte Alegre y Pedra Furada. Hoy solamente los voy a mencionar así rápidamente, y después en la clase que viene vamos a centrarnos un poquito más en ellos. Monteverde en este momento podríamos decir que es uno de los sitios más importantes porque ya está confirmada su antigüedad de más de 13.000 años. Es un sitio que queda, como les mostré hoy, en el sur de Chile, cerca de la localidad de Puerto Montt. Es un sitio que se encuentra en lo que se denomina una turbera. Las turberas han sido pantanos en algún momento de la existencia, digamos, geológica del lugar. Se han conservado, la característica de Monteverde es la conservación de una gran cantidad de elementos muy particulares, como fogón, madera, animales de megafauna que lo hacen muy interesante, y el primer cuestionamiento que se le hizo a Monteverde ha sido el de su antigüedad, que en la medida en que fueron avanzando las investigaciones se fue confirmando con nuevos fechados, y hoy hace que Monteverde sea uno de los sitios más aceptados dentro de esta gama de sitios que son controversiales o que son considerados sitios pre-Clovis y que son sitios que cuestionan la antigüedad del poblamiento americano. Estos otros dos sitios brasileros todavía, digamos, mantienen sus controversias. Monte Alegre, como pueden ver, entre sus evidencias tiene arte rupestre y algunas huellas de pisadas que han quedado fosilizadas, y Pedra Furada, en el cual se han encontrado también arte rupestre, restos de animales de megafauna, materiales líticos y restos entierros humanos. ¿Cuál es el problema de Pedra Furada y de Monteverde? Bueno, además de la antigüedad, es el problema del tipo de material con que han sido realizados los fechados radiocarbónicos. ¿Se acuerdan cuando nosotros estudiamos con qué tipo de materiales podíamos tomar o realizar los fechados radiocarbónicos? ¿Con qué realizábamos los fechados radiocarbónicos? Con material orgánico. Material orgánico. ¿Cuáles pueden ser esos materiales orgánicos? Huesos. De seres vivos. Huesos. ¿Qué más? Cuero. Las pinturas creo que Piensen también, o sea, depende del material que esté hecho.
cuando hablamos de material orgánico, piensen en toda la variedad que podemos decir, esto es material Excremento. orgánico. Excremento, cuero, hueso, ¿qué más? Resto de comida. Resto de comida, ¿qué más? Sangre. Sangre, ¿qué más? Nosotros mismos. Las herramientas que estén hechas en base ¿Esto a pueden ser animales. huesos humanos o huesos de animales? ¿Qué Lápiz. más? ¿Perdón? ¿Qué más? Las herramientas de los... De ciertos vegetales o plantas utilizadas. Herramientas, si son líticas, no, porque eso no puede fechar el carbono 14. Los elementos vegetales, esa parte me interesa, eso sí, también. Ahora, imagínense que se hizo un fogón, ¿sí? Que se encuentra un fogón, entonces, ¿se puede fechar con carbono 14 a partir de un fogón, un sitio arqueológico? Difícilmente. ¿Cómo, profe, la ¿Por qué? pregunta? Porque ya está consumido. ¿Puede fechar a partir de un fogón con carbono 14 un sitio arqueológico? Las huellas Difícil puede ser. por el mismo proceso del fuego ya libera el dióxido de carbono durante la combustión. Entonces no hay, el carbono no se mantiene dentro de la madera, por así decirlo. Ese puede ser un problema. ¿Qué más? El análisis previo, profe, a la Tierra, se encuentran rastros de fuego hecho, ¿no? El problema que puede generar confiar solamente en un fechado hecho a partir de carbón o de una madera consumida por el fuego es que puede generar distorsiones como consecuencia del sometimiento al calor, como dice uno de los compañeros, y además de que no sabemos si ese fuego que quemó la madera ha sido producido por el hombre o no. Tenemos que estar muy seguros en nuestras observaciones de excavación de que eso haya sido así. En todo caso, confirmar ese fechado con alguno de los otros elementos orgánicos que hayamos recuperado en una excavación. ¿Qué es lo que todavía no sucede en el caso de Pedra Furada con Pedra Furada y es lo que mantiene la controversia con Pedra Furada? Profe, ¿y para Sí. esos casos no se podría aplicar los otros relojes radioactivos y ver la... Por ejemplo, se pueden aplicar los otros relojes radioactivos en las tinturas de las pinturas rupestres o tratar de fechar algunos de los otros elementos como los entierros humanos o los elementos de la fauna de megafauna, ¿sí? de los otros elementos de fauna que aparecen en el sitio. Hasta tanto eso no pueda ir calibrando todos los fechados que aparecen en un sitio, eso va a mantener la controversia de Pedra Furada. Si después todos los fechados van confirmando una antigüedad que está cercana a los 30.000 años, y bueno, Pedra Furada va a tener que ser confirmado como un sitio con esa antigüedad, obviamente, ¿sí? Pero mientras tanto genera estos debates y estas controversias. ¿Se entiende por qué son conflictivos estos sitios? ¿Por qué se consideran controversiales estos sitios? También decía que era por el año, era muy cerca justo de la glaciación, que era casi imposible que la gente se pueda mover justo en eso, en ese tiempo ahí. Bueno, pero eso tiene que ver con la forma en que está concebido el avance del hombre por el continente americano. ¿Sí? Recuerden esto. Por eso son controversiales. Esto es. ¿Sí? Esto es. Está con la forma en que está concebida el avance del hombre por el continente americano es esta. Es de norte a sur
y va dando esta antigüedad porque es paulatina. Si el hombre ingresa hace 30.000 años por Alaska, no puede estar hace 30.000 años en este sector de la cuenca amazónica, que es donde está Pedra Furada. Entonces, esto, que en este sector de la cuenca amazónica esté Pedra Furada, implica que o que esta antigüedad es anterior o que hubo una ruta de poblamiento diferente. Y eso es lo que hay que debatir y resolver. Sí. Y si llega a ser así, que el hombre estuvo antes de la teoría Clovis, ¿qué pasa con la teoría Clovis? Y la teoría Clovis tiene que replantearse. Para empezar, lo que se replantea es la antigüedad del poblamiento. Ya de entrada, que ya está replanteada, porque si ustedes ven... Claro, porque en el Monte Verde ya se dice que fue antes de Clovis. Clovis tiene una antigüedad, Clovis y Fulton tienen una antigüedad de 10.000 y 11.000 años, y esto ya está replanteado. O sea, Clovis ya, a esta altura de los avances y de las antigüedades de los sitios arqueológicos, tanto del sur de América del Norte como de Centroamérica y de Sudamérica, Clovis ya está, porque ya no hay una teoría Clovis, ya hay demasiados sitios pre-Clovis como para pensar que el poblamiento americano se dio hace 11.000 años o 10.000 años atrás, que es la antigüedad de Clovis. Ya esto ya fue Clovis, esto estamos pensando en una antigüedad del poblamiento de 30.000 años antes del presente. ¿Se entiende? Hoy tenemos muchos sitios que son muy anteriores a Clovis, que ya han dado por pie con la teoría de Clovis primero. Pero entonces hay que teorizar sobre cómo llegó esa gente ahí. Sí, eso es lo que les estoy diciendo. O hay que llevar más atrás la antigüedad del poblamiento, no necesariamente nos cambia no necesariamente nos va a cambiar la ruta, ¿sí? No necesariamente nos va a cambiar la ruta, sigue siendo así. Lo que pasa es que nos va a cambiar la antigüedad. Una de las cosas es esa. O la otra es que tenemos que comenzar a pensar en rutas alternativas. Esas son las discusiones que hoy se presentan. Que no están resueltas, son discusiones que se están dando. A partir de nuevas evidencias. Y acá les voy a agregar algunas últimas actualizaciones y aportes a la discusión del poblamiento, sobre todo a partir de nuevos hallazgos que se dieron en los últimos años y que se publicaron en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, y que se dieron a conocer a través de los medios de comunicación, en algunos casos en nuestro país. Esta es la cueva Huenuel en Neuquén. El investigador que está a cargo de este proyecto de investigación es Ramiro Barberena. Este sitio arqueológico, fíjense la antigüedad que dio, entre 16.000 y 13.000 años antes del presente. O sea que ya, de nuevo, sin ser tan antiguo como Pedra Furada, es similar a las antigüedades de Monteverde, y estamos hablando de sitios que son anteriores a Clovis. Esto es... Profesora, le hago una consulta. Sí. ¿Estos sitios controversiales estaban cerca al mar? No. Pero... están, digamos, en una ruta intermedia, que es la de la ruta de ocupación del continente. Profe, ¿y puede ser que se habló? Interior, digamos, de ruta interior de ocupación del continente. Esto que estoy mencionando, Huenuel no se considera sitio controversial, Está aceptado y las evidencias no están cuestionadas. Sí. Que se habló de que pudieron llegar por un medio fluvial y por eso llegaron más rápido.
Esas son las otras evidencias. Lo que pasa es que hay pocas evidencias que permitan confirmar esas rutas. ¿Sí? Son todavía hipótesis que se mantienen, Una glaciación. pero con pocas evidencias que permitan confirmar esas rutas. ¿Sí? ¿Quién me dijo algo más? No, por ahí una glaciación antes de la de Clovis, mucho antes, ¿no? También puede ser, ¿o no? No. La glaciación estamos diciendo que comenzó hace 80.000 años atrás, más anterior a Clovis. Obviamente, es todo el proceso, un proceso de 70.000 años. Es obvio que pudo haber sido durante la misma glaciación, que es la de Wisconsin en América, Würm se llama en Europa. Es obvio que todo eso formó parte del proceso de glaciación. Clovis fue durante el proceso de glaciación y los sitios anteriores fueron durante el mismo proceso de glaciación. La glaciación no cambió, es un proceso de larga duración, vuelvo a insistir, proceso de larga duración. No duró 5 años, 2 años, como un periodo de sequía o de ciclo húmedo, como estamos acostumbrados a mencionar nosotros cuando hablamos del niño y la niña. No, la glaciación dura miles de años, ¿sí? Miles de años, decenas de miles de años dura la glaciación. Eso es, ¿sí? Este otro sitio sí ha generado controversia en los últimos 2 años. Y se produjo un debate muy interesante que se transmitió en vivo desde las aulas de la Universidad de Buenos Aires, en el que participaron, yo diría, la plana mayor de la arqueología argentina, que está ubicado en la zona de Quebrada de Cacao, en la zona de la Puna Salada, entre el noroeste de Catamarca y parte de Salta. Y a este sitio se le atribuyó una antigüedad de 40.000 años antes del presente. El investigador que dio la comunicación sobre este sitio fue Carlos Aschero. Ahora se los voy a mostrar porque hay un video que les vamos a proponer que también lo vean. Entonces se armó un panel de debate en el que participaron algunos de los autores que ustedes van a leer o van a ver que están mencionados en los textos que van a leer sobre esta parte del programa, que son Aschero, Borrero, Politis, Orquera, otros de los grandes investigadores del poblamiento, o por lo menos del momento del poblamiento americano en nuestro país. Y bueno, una de las cuestiones que se le cuestionan, valga la redundancia, es justamente esto de algo similar a lo que pasa con Pedra Furada, digamos, que se le atribuye una antigüedad tan importante, tan anterior, sin cotejar con otros elementos, ¿sí? Antes de publicar, por lo menos, o dar a conocer esta antigüedad de 40.000 años antes del presente. Entonces, bueno, generó todo ese debate y todo ese panel de debate que se transmitió en vivo hace unos años. Esta otra cueva está en México. Fíjense también la antigüedad que está atribuida, sigue estando investigada. El investigador es Ciprián Ardelén. Esta es la cueva de Chiquihuite, en Zacatecas, México. O sea, estamos hablando de América del Norte. Y la antigüedad de 33.000 a 20.000 años al AP. Fíjense, entonces siempre estamos discutiendo la antigüedad del poblamiento. Estamos retrocediendo en el tiempo en términos de cuándo habría ingresado el hombre al continente americano. Es lo que se replantea todo el tiempo en términos de las investigaciones que van surgiendo. Y hacia el final de esta presentación les ofrezco toda una serie de videos que están disponibles en YouTube
sobre las últimas charlas debate que se dieron en el último año. Estas se dieron todas el año pasado en el marco de la pandemia, que se generaron tantas charlas. Esta es una serie documental que produjo todo un equipo de investigación y que está disponible a través de un canal de CONICET. Ahora se las voy a mostrar a esta. Y estas son algunas de las noticias que están vinculadas con estos casos que les estuve mostrando recién, ¿sí? Y entonces les muestro este pequeño video antes de que nos despidamos. Profe, una pregunta. Eso no está subido todavía, ¿no? ¿Cómo? Eso no está subido al aula todavía, ¿no? La presentación se la subo ahora cuando terminemos. La bibliografía y la guía de lectura para el texto de Politis ya está subido. Bueno, gracias. Este es uno de los videos. Apenas unos segunditos de este video les voy a poner. Aparentemente no está transmitiendo. Esperar, me dice. Ahí. Ahí justo arrancó la página. Este es uno de los videos que les pongo ahí en la serie de documentales. Este primero es sobre el poblamiento. Ya va a arrancar, es solamente unos segunditos lo que les voy a poner. Este señor que ven acá es Carlos Achero, el señor que acabo de mencionar que trabaja en el noroeste de nuestro país. Y en este video y en otro video nos van a explicar un poco sobre cómo funciona la fabricación de los instrumentos líticos. El tercer video que les propongo que miren tiene que ver también con esta serie que se denomina Tecnologías Originarias, ¿sí? Entonces son 3 capítulos de esta serie de Tecnologías Originarias que ustedes pueden ver, pero la serie tiene más videos, o sea que si les interesa seguir profundizando, pueden ver toda la serie de Tecnologías Originarias que trata sobre los líticos, sobre la metalurgia, sobre la agricultura, sobre la arquitectura, a ver, ¿qué más? La cerámica, creo que ya les dije, bueno, etcétera, ¿sí? Son como 8, por lo menos 8 capítulos relacionados con el tema de tecnología. Pero este primero, sobre todo, es sobre poblamiento y nos va a orientar sobre todo esto que estuvimos viendo, ¿sí? Bien. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Estos sitios arqueológicos que son controversiales, sí. ¿no están legitimados por la academia? Algunos sí ya están legitimados por la academia, eso lo van a ustedes leer en la bibliografía, y otros todavía están discutidos y no aceptados por la academia. En gran parte, ustedes vieron cuando nosotros vimos en arqueología cómo funciona el tema de la publicación y de la difusión de los resultados. La legitimación de la academia o la legitimación académica de nuestros trabajos se produce porque tenemos que presentar los informes y también tienen que ser difundidos, no solo a través de acciones de difusión al público general, sino también al público académico. Y esas acciones de difusión al público académico se hacen en revistas o libros especializados y
para poder publicar en esos lugares somos evaluados por pares evaluadores. Entonces, en la medida en que las evaluaciones son positivas, se producen las publicaciones. Y a partir de ahí se generan los debates, las controversias, pero también las aprobaciones de lo que investigamos, ¿sí? Además de que cuando uno es investigador, todo el tiempo está siendo evaluado, presentando informes académicos, entonces, bueno, forma parte de esa tarea, ¿sí? Así como ustedes tienen su proceso de evaluación en la carrera universitaria, los docentes investigadores y los investigadores de carrera también tienen su proceso de evaluación constantemente, anualmente, así que todo pasa por procesos de evaluación. Alguien levantó la mano. ¿No? ¿Alguna pregunta por escrito? Profe, Sí, este hay un material par lo de van a dejar. preguntas. Todos estos videos van a están en alguna manera relacionados con el trabajo práctico. Pueden ver La Guerra del Fuego, es una película que ya tiene sus años, que se van a dar cuenta que está vista, que tiene una visión, digamos, de una prehistoria que es europea, o sea que no se va a corresponder tanto con lo que tiene que ver con la... con esto que pensamos nosotros para la ocupación del continente americano, pero es una película válida para mirar, pero no va a ser, no la tomen como como un documental válido para aplicar a la al poblamiento, al estudio del poblamiento americano. Hay otra película también que se hizo hace unos años, que era para niños, adolescentes, de Disney, que también era interesante porque mostraba cómo funcionaba un poco el tema del cazador-recolector y la asociación con el perro de caza, lobo, algo así se llamaba, no me acuerdo. Ya me voy a acordar y les voy a poner los ejemplos. Los materiales para lectura ya están disponibles. La semana que viene, recién que vamos a volver con esto, les vamos a dar el trabajo práctico. Eso ya se los dije al inicio, se los vuelvo a repetir. Los materiales con los de otros continentes, en algún momento hubo esa tendencia, pero después esa tendencia difusionista, como se llamaba, generó esa teoría, generó la tendencia a pensar que todo tenía origen en otro lado y que entonces llevó a ciertas posturas exageradas de pensar que nada había sucedido acá. Entonces, hoy día están un poco abandonadas las teorías difusionistas, ¿sí? ¿A qué se refieren con estos hallazgos? ¿Cómo se hicieron? Jeremías, profe, ¿puede explicar de vuelta cómo se hicieron estos hallazgos? O sea, ¿a qué te referís? Ya acabo de contestar, Lucila, que el trabajo práctico no va a estar ahora. Por eso decimos nosotros que no hay cavernícolas en la Guerra del Fuego. Eso es más una visión del paleolítico y del hombre de Neandertal, que acá ya no tenemos. Edmundo. Profe, una consulta con respecto a esto de que nosotros nos conocemos como estrecho de Bering, y usted dijo que ya no se denomina así, sino que se denomina puente terrestre beringia. Sí. Si podría volver a explicar por qué es ese cambio de denominación. No es que cambia ahora, lo que decimos es que durante el proceso de glaciación, ¿sí?
durante el proceso de glaciación, nosotros hablamos de puente terrestre de Beringia, porque el estrecho de Bering deja de existir como tal. Lo que aparece es esa masa terrestre que durante, cuando no hay glaciación, está hundida, digamos, porque queda sumergida bajo el mar. Durante el proceso de la glaciación, esa masa terrestre queda al descubierto y queda uniendo Siberia con Alaska. Entonces, deja de ser un estrecho para pasar a ser un puente terrestre y cambia la denominación. Puente terrestre de Beringia, y cuando termina la glaciación y esa masa terrestre vuelve a quedar bajo el mar, sumergida, volvemos a denominarla estrecho de Bering. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Trabajo práctico lo presentamos y lo habilitamos recién a partir de la semana que viene. ¿Está? Por ahora ya tienen disponible la bibliografía, la guía de lectura para comenzar el texto de Politis, para que comiencen a familiarizarse con el tema. ¿Estamos? Sí, profe. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chau, hasta luego. Quiero, por favor, comunicarme con María Rosa, que se quede. El resto ya podemos seguir. No sé si esta María Rosa vino hoy a la clase. Chao, profe. Chau, hasta luego. Hasta la semana que viene. Agüero, María Rosa, ¿vino hoy a la clase? No estoy viendo. Parece que no. Bien. Parece que no. Bueno, entonces nos despedimos de todos hasta la semana que viene. Muchas gracias por haber venido. Hasta el jueves que viene entonces. Chau, chau. Chau. Profesora, ¿me escucha, por favor? Sí. Soy Roberta Fianca. Sí. A ver si me hago ver. Sí. Ahí está la cámara. Ahí está. Ahí. Disculpe, yo hace poco, recién esta semana, pude conectarme a las aulas virtuales. No estoy matriculada en esta materia. Quisiera saber cómo puedo hacer. No pude presentar este trabajo práctico todavía. Primer trabajo. Bueno, necesito comunidad, lo puedo recuperar. Necesito, hay otros compañeros que están en una situación similar a la tuya, entonces lo que yo necesito es lo siguiente, que se matriculen todos los que necesitan, digamos, los que necesitan, y los que no hicieron el trabajo práctico, necesito agruparlos a todos, que se comuniquen conmigo, que me avisen, porque necesito agruparlos a todos para poder habilitarles en un mismo día y en un mismo horario para que lo puedan hacer. Sí. ¿Sí? Entonces yo ya te tengo en cuenta a vos, pero esta otra compañera que estuve preguntando si estaba, que no vino hoy a la clase, también se comunicó conmigo, o sea que ya tengo 2 casos, y si hay alguien más, tengo que sumar los casos para que de una sola vez hagamos ese trabajo, ¿sí? O sea, ya te tengo en cuenta a vos, y por ahí la semana que viene habilito en un horario que yo les aviso y lo resuelven al trabajo práctico. Otra cosa que no tengo para matricularme en eso, la verdad es que yo no tengo acá, al profe Lerda, pedile cuál es la clave para la matriculación. Yo le mandé un mensaje, yo conseguí el número de él, le mandé un mensaje. ¿Vos estás en el grupo? ¿Vos estás en el grupo de WhatsApp? Sí, del Arqueología 2021. Bien, ahí escribí de vuelta ahí, y pedile al profe Lerda, ahí, en ese grupo, si te puede enviar la clave para la matriculación al aula virtual. Claro, así hago, bajo los apuntes, todo para estudiar. Ahí, para sí, porque ahí ya estamos poniendo el material. Bueno, muchísimas gracias, profe. No es nada.
Espero entonces que alguien hable por el grupo para hacer las prácticas. Sí, y voy a escribir esto yo también para que los que necesiten se comuniquen conmigo nuevamente. Entonces los agrupamos a todos juntos y les damos el horario definitivo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias igualmente. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta antes de despedirnos y cerrar el aula? Muy bien entonces, hasta el jueves.